Buenas tardes, bienvenidos al programa Una Mirada al Autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es el nuevo proyecto de la Ley Orgánica de Discapacidades. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. La Ley Orgánica de Discapacidades se expide en el suplemento Registro Oficial número 796 de 25 de septiembre del 2012. Se expide la Ley Orgánica de Discapacidades LOD. La presente ley tiene como objeto asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República. Ahora bien, siendo una ley que ha amparado a las personas con discapacidad, también han existido vacíos legales y falta de protección a estas personas. Es así que algunas fundaciones, asociaciones y activistas han solicitado algunas reformas para que sean atendidas en la Asamblea General. Para conocer un poco más de este tema tan importante, hemos invitado a los señores Félix Hugo Galarza Delgado, presidente de la Fundación Ecuatoriana para Distrofia Muscular y Enfermedades Raras, FEDIMURA, coordinador nacional de discapacidades, coordinadora nacional de discapacidades, CORDINADEC, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, FERPOC, representante en Ecuador y director de Federación Latinoamericana para la Distrofia Muscular, FEDINLAC, líder del colectivo político e incluyente Nueva Era. También nos acompaña Alfonso Eliezer Morales, coordinador provincial de Pichincha de CORDINADEC. Además tenemos la presencia de Dani Grijalva, coordinador jurídico nacional de CORDINADEC. Y para completar este panel de invitados, contamos con Claudia Matt, miembro de la Fundación Sendero Azul. Bienvenidos todos al programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Para empezar, ¿por qué causa decidieron trabajar en la reforma de la ley de discapacidad? Empecemos por Félix. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes, compañeros, y a todo el panel. Bueno, nosotros como personas con discapacidad que tenemos la vivencia de ello y al estar al frente de una organización tan grande como es CORDINADEC, creímos conveniente participar en este tema, ser activos y proponer bajo la vivencia y bajo lo que conocemos, para que esta ley orgánica de discapacidad sea de acorde a la realidad del Ecuador, no que sea emulada de algo del exterior, como es el caso de España, ¿no? Que estamos referenciados en ello. Entonces, ese fue el propósito de nosotros como personas, como organización, estar presentes en todas estas actividades para nosotros ahora proponer, no pedir que nos den acción, sino proponer bajo nuestra vivencia, bajo lo que conocemos, y estar ahí en donde se van a crear, donde se va a regular estas leyes, donde se van a hacer estos cambios. Entonces, desde ahí, nosotros queremos influir positivamente para ello. Muchas gracias. Alfonso, tu respuesta. ¿Me escuchas? Muy buenas tardes, sí. Muy buenas tardes, felicitándole a usted por este bonito programa y contenido virtual. Lo mismo felicitar y saludar a mis grandes amigos, a Félix, también a Víctor, también saludarle a nuestro gran amigo
Dani Grijalva, y a todos sus invitados en este programa. En efecto, como decía mi compañero Félix Galarza, presidente de la Coordinadora Nacional de Discapacidades, en lo que a nosotros respecta, tanto de la red de colectivos vivenciales con discapacidad de derechos de Ecuador y como emprendedor en el ámbito del turismo accesible e inclusivo, proyecto pionero en el Ecuador, es que se hizo diferentes aportes de diferentes de colectivos sociales de la discapacidad de hecho y de derecho del país, porque sí vimos necesario y elemental renovar ya la ley orgánica de discapacidades. En lo que a mí respecta, estos cambios son positivos y por primera vez, desde mi punto de vista, al menos desde el ámbito de la Coordinación Nacional de Discapacidades y como emprendedor, por primera vez hemos sido tomados en cuenta para una socialización y sobre todo aportes reales, vivenciales, fundamentales desde la vivencia a estos cambios que hemos hecho o las observaciones que hemos hecho a la pretendida, todavía pretendida, digamos, revisión para revisar o lograr aprobar unas reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades. En el ámbito del emprendimiento, ustedes entenderán también que en la ley anterior o en la actual Ley Orgánica de Discapacidades, en el artículo 44 se habla del turismo accesible e inclusivo, pero solo en la ley. Y este artículo dentro de la ley no está combinado o articulado, por ejemplo, al Ministerio de Turismo, por ejemplo. Entonces, estos detalles, aparte de muchos otros más que nacieron del resto de colectivos, fueron un aporte fundamental y es necesario, estos programas no solamente orientarlos a la discusión de la ley, digamos de las reformas a la ley, sino orientarlos ya a que se ejecute, porque ya venimos trabajando en este tiempo 3 años y francamente, desde mi punto de vista, creo que es importante que actúen en la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, a aprovechar estos programas para felicitarle y agradecerle estos espacios para expresarnos. Dani, ¿podrías indicarnos qué instituciones están trabajando en esta reforma? Dani, ¿nos escuchas? Uy, no sabe. Buenos días, ahí creo que se abrió el micrófono. Fuerte y claro, les escucho. Primero un saludo especial a todos tus televidentes, a todas las personas que nos están viendo, Alfonsito, Félix y todos los compañeros que luchamos por los derechos de las personas con discapacidad. Buenas tardes, ya. Bueno, la coordinadora es una entidad todavía de hecho, pero que abraza a un poco más de 60 organizaciones de la sociedad civil, básicamente de personas con discapacidad. Entonces, de estas 60 organizaciones, organizamos un montón de conversatorios para ir haciendo aportes precisamente a una reforma profunda y estructural de la Ley Orgánica de Discapacidad. ¿Por qué te digo profunda y estructural? Porque básicamente todos quienes estamos relacionados con el ámbito de las discapacidades sabemos que la actual ley tiene un enfoque básicamente desde la salud. Incluso las reformas han sido siempre tratadas por la Comisión de Salud en la Asamblea Nacional. Eso nos quiere básicamente que se entiende a la discapacidad única y exclusivamente desde el punto de vista que está relacionado con el tema físico, ¿no es cierto? O con la discapacidad que tiene que ver con el estado del cuerpo y no se le atiende mucho a ese otro componente fundamental que, como bien nos dice la Convención Internacional, tiene que ver también con los obstáculos que la sociedad nos impone, ¿no? Entonces, básicamente la reforma está por ahí, estamos tratándola. Ya ha sido presentada por la asambleísta Yesenia Guamaní a la Asamblea Nacional
en la Asamblea Nacional también hay un poco más de reformas. Lo que aspiramos es a que todas estas reformas que han ingresado ya a la Asamblea Nacional sean ya tratadas. La reforma que nosotros presentamos está ahorita siendo analizada por la unidad de técnica legislativa de la Asamblea Nacional, y creo que vamos por buen camino en ese sentido de expandir aún más los derechos para las personas con discapacidad. Félix, ustedes presentaron hace poco en la Asamblea Nacional estas reformas. ¿Cuál es el proceso hasta que la reforma sea aprobada y vigente? Muchas gracias. Sí, tuvimos la oportunidad de estar con la asambleísta Guamaní, o sea, acogiendo parte de nuestro criterio del que se recogió de todas las organizaciones que nos unimos para hacer este trabajo. No partió solo de una organización, sino, como lo comentaba Dani, de muchas organizaciones. Entonces, creímos conveniente presentar estos recursos, ¿no? Lo que habíamos nosotros identificado dentro de la ley que está vigente, para que haya estos cambios basados siempre, como digo, en la vivencia y en lo que queremos para todas las personas con discapacidad, no solo para personas con discapacidad física. Entonces, este es una primera entrega, diríamos, de estos aportes, porque se va a seguir recibiendo más aportes de todos los otros grupos, de todas las otras organizaciones, de las patologías existentes, para que todos puedan dar su aporte bajo lo que ellos conocen y lo vivencial. Porque sería raro que yo pueda hablar de gran manera de discapacidad visual, de discapacidad psicológica, de todo eso. Entonces es importante que cada grupo pueda dar su aporte. Esta es una primera entrega, como le decía, para después poder nosotros tener todos estos aportes e influenciar para que se den y se plasmen en la nueva Ley Orgánica de Discapacidades. Alfonso, hablemos de varios puntos. Empecemos con salud. Ahí, ¿qué reformas han implementado? Bueno, respecto de las reformas que nosotros insertamos, ese tema no es que lo hice yo específicamente, sino que se hizo algunas reuniones con algunos colectivos que forman Coordinadec, incluso no solamente con colectivos de hecho y de derecho que forman Coordinadec, sino también con colectivos y personas naturales que por alguna razón no pertenecen a este grupo, personas con discapacidad o sus familias. Entonces, una de las dificultades enormes que se intenta superar con las reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades está en la responsabilidad tácita del parte del Estado para que no falten las medicaciones que se requiere a través del Ministerio de Salud Pública y el IES, entre paréntesis las medicaciones que incluso no están en la lista que tiene el Ministerio de Salud como una lista básica de medicación, tomando en cuenta que muchas medicaciones no están en cuenta en esa lista, pero sí deben estarlo porque es responsabilidad constitucional del Estado atender a todos sus ciudadanos, y hay mucha medicación que no está en esa lista del Ministerio de Salud Pública, en la lista básica, y que se necesita para personas que tienen diferentes discapacidades, particularmente incluso personas con discapacidades que tienen incluso enfermedades raras. Este tema podría explicar y, digamos, diferir un poco más el compañero Félix Galarza, pero en estos artículos relacionados con la salud, se puso mucha énfasis en ese tema, además de la responsabilidad del Estado de que de forma regular provea de apoyos y ayudas técnicas para la movilidad, para lo que es la asistencia en vida independiente de todas las personas con discapacidad, tomando en cuenta que también es parte de la salud, que la persona con discapacidad tenga asistencia a tecnologías adecuadas. Dani, y en lo que es educación, ¿cuáles serían las reformas? Bueno, estamos proponiendo cosas innovadoras, ¿no? Analizamos nosotros desde el punto de vista social que una de las falencias que tiene el Estado ecuatoriano en este momento precisamente es que
el acceso a educación inclusiva es recontra que difícil. Te quiero decir con eso que, por ejemplo, yo que soy papá de un niño que tiene una discapacidad intelectual, no hemos podido optar por educación pública, porque las instituciones educativas que están abiertas a ser inclusivas, lastimosamente en la realidad son solo las instituciones de educación privada. Entonces la innovación, por ejemplo, en educación que estamos proponiendo es precisamente que se entreguen becas a niñas, niños y adolescentes que tienen alguna discapacidad para que puedan acceder a la educación de estas unidades educativas privadas en cualquier punto del país, porque lastimosamente hoy por hoy la ley orgánica de discapacidades sí otorga este tipo de becas, pero tiene una limitante ahí que dice que solo se puede acceder en los sitios del país donde no existe educación pública. Pero la realidad social, y ahí es donde entra el tema de la vivencia, ¿no? La ley orgánica de discapacidades ya tiene un poco más de 12 años de vigente y no se ha hecho una evaluación real de la ley desde lo vivencial. Y básicamente eso es lo que nosotros como coordinadora estamos proponiendo, ¿no? Que hayan reformas que estén apegadas a lo vivencial, a lo que las personas con discapacidad han pasado ya estos 12 años de vigencia de la ley. Que empiece por preguntarles a las personas con discapacidad si la ley ha sido una herramienta que les ha permitido tener algún tipo de cambio real en sus vidas. Entonces, esa es una de las propuestas en educación. Creo que básicamente también es un pilar fundamental la educación, ¿no? Estamos buscando que haya asistencia técnica en la educación superior también, porque igual, desde la vivencia es muy difícil que las personas con discapacidad intelectual y también el resto de discapacidades entren a una universidad y se queden ahí, porque las universidades por su autonomía ya no tienen esa obligación de realizar los ajustes técnicos. Y eso, como no consta en la ley, se ha hecho muy difícil que las universidades tengan acceso a personas con discapacidad. Básicamente, dos cositas de ahí que se me vienen a la memoria para no alargarnos mucho. Félix, y en cuanto a trabajo, ¿cuáles serían las reformas? Muchas gracias. Sí, con respecto al tema de trabajo, nosotros estamos solicitando que se pueda cambiar el ámbito de que el Ministerio de Trabajo sea quien haga las veedurías, que no sea el Ministerio de Trabajo, porque no lo está cumpliendo. Que ese 4% que hay suba a un 5%. Y más que todo que se cumpla. Lo que queremos que se cumpla, porque podemos tener el 10, el 15, el 20%, pero si no se cumple, ¿de qué nos sirve tener una ley hermosa, bien escrita, o pedir que nos aumenten el porcentaje? Pero si ni el 4% se cumple, ¿qué es lo que hacen las empresas? Contratan a una persona, le dicen te pago la mitad de sueldo, tú no vienes, pero vas a estar en el rol. No vengas porque no puedo adecuar las áreas para que tú vengas en silla de ruedas, para que tengas, si es una persona con discapacidad visual, el piso podotáctil, los botones, todo lo que tiene que tener. Entonces, todas estas cuestiones son las que nosotros, sopesamos y queremos que se cumpla de gran manera lo que está establecido, del 4 al 5%, que el Ministerio de Trabajo no sea quien tenga las veedurías, sino las organizaciones de la sociedad civil, que tomemos esa batuta, que nosotros seamos quien vayamos a investigar, a ver como organizaciones de hecho y de derecho, y ver el aspecto dónde está implementado, qué cambios ha habido, si las empresas cumplen con el porcentaje, pero caerles de sorpresa. No que digamos, mañana vamos a estar en su empresa y en ese momento comiencen a arreglar, a llamar a las personas que vayan en ese día. Entonces, en ese aspecto lo que queremos es que se cumpla, que se suba al 5%, que el Ministerio de Trabajo no sea que haga las veedurías, sino las organizaciones, y que podamos incluir a las personas con discapacidad y que no se les dé los puestos que habitualmente se les dan, que es en limpieza, que es para pasar un papel, para limpiar baños. No, hay personas que son preparadas, que tienen esa capacidad para poder ejercer cualquier cargo que se les proporcione o se les designe. Entonces, eso es importante, porque podemos pedir muchos cambios en el tema de trabajo, pero si no se cumple hasta ahora lo que se ha establecido,
no nos sirve de nada. Queremos que se cumpla lo que está establecido y estos cambios que son pequeños que queremos dentro de ese ámbito, el ámbito del trabajo, que se cumpla. Eso es lo más importante. Tenemos mensajes de las redes. Chica Cherry nos dice, excelente. Saludos, Claudia. Marjorie Patricia nos dice, excelente programa, felicitaciones desde Puerto Viejo. Chica Cherry nos vuelve a decir, a nivel de diagnóstico y para conseguir el carnet, deberían elaborar un mejor reglamento y un mejor sistema. Daisy Macías nos dice, lindo programa, saludos desde Puerto Viejo. Chica Cherry nos dice, la educación inclusiva es crítica. Mi hijo nunca tuvo acceso. Nuevamente, Chica Cherry nos dice, en las zonas rurales ha sido más crítico. Lo del trabajo me parece excelente. A los padres de personas con discapacidad que nos apoyen. Retomando el tema, Alfonso, en lo que es turismo, ¿cuál sería esa reforma? Bueno, como usted entenderá, Jessica, el tema de las reformas que hemos estado diseñando en este lindo programa y de la intervención de mis compañeras y compañeros, en verdad todos son súper importantes. Y en cuanto al tema de turismo accesible e inclusivo, yo le veo súper importante que el artículo 44 de la Ley Orgánica de Discapacidad, y lo digo eso porque esa es mi especialidad en el ámbito turístico como profesional y emprendedor en el país, es que este artículo debe estar articulado con las reformas a la ley, a la nueva ley que se pretende a la ley de turismo. Se supone que la ley de turismo ya debió haber estado revisada, incluso aprobada en la Asamblea Nacional, pero tengo entendido que por un poco de situaciones a nivel sociopolíticas en el país no se ha logrado, sopesar que el actual ministro de Turismo no tomó en cuenta este segmento de procesos en desarrollo turístico en el país a una comisión que él creó supuestamente para hacer reformas a la ley especial de turismo. Sin embargo, yo como ciudadano, como emprendedor especializado en el tema, insistiré para que este artículo articule con las reformas que se pretenden hacer a la nueva ley orgánica de turismo, porque tengo entendido que le quieren también elevar a orgánica, y de esta manera el tema en procesos de turismo accesible e inclusivo en el Ecuador ya no sean manejadas politiqueramente como le venía haciendo el señor Javier Torres a través como expresidente del Consejo Nacional de Discapacidades en contubernio con Lenín Moreno y con la contubernio también de una de las federaciones. Pretende ser hasta operadora de turismo. Entonces, esas cosas no pueden darse. Para eso mismo es que yo he insistido que hay esta articulación en este tema, en la nueva ley orgánica, en las nuevas reformas de la ley de turismo y en las nuevas reformas de la ley orgánica de discapacidades, porque estos temas deben ser manejados de manera técnica, de manera correcta, de tal forma que el ansiado anhelo de los ecuatorianos y nuestras autoridades, que el Ecuador sea un destino turístico accesible e inclusivo, sea un anhelo técnico, sobre todo real. Entonces, este es uno de los detalles, aparte de que también como CEO de la Red de Turismo Accesible de Ecuador, me han invitado y allí sí he sido partícipe a las revisiones de las nuevas, a través de una alta comisión formada en el INE, de las revisiones a las reformas de los nuevos procedimientos en normativas INE, de lo que es las actividades turísticas en general, entre ellas la que va a ser el turismo accesible e inclusivo en el Ecuador, tomadas desde las observaciones y sugerencias hechas desde la Organización Mundial de Turismo para el Ecuador. Dani, en cuanto a la vivienda, ¿cuáles serían los cambios? ¿Nos escuchas, Dani? Sí, no se activa el micrófono rápido nomás.
Te preguntaba en cuanto a la vivienda, ¿cuáles serían las propuestas? No te escuchamos. Sí, creo que no se escucha. Parece que es un problema de señal. Sí, bueno, mientras tanto, Félix, ¿nos podrías responder esta pregunta? Muchas gracias. Sí, nosotros los que hemos propuesto en el tema de vivienda es que, así mismo como lo que argumentamos en los artículos de trabajo, que se cumpla. Sabemos que hay un, como digamos, un incentivo para el tema vivienda, ¿no? Que te dan una cierta cantidad para que puedas construir tu vivienda si tienes el terreno, o anteriormente en los gobiernos anteriores se tenía el acceso a que el gobierno destinaba recursos para darle a una persona que acogía el bono Joaquín Gallegos Lara la vivienda, le construía, le daba el terreno en conjunto con los municipios, y ubicaban a las personas que estaban en extrema pobreza, del quintil 1 y 2 de pobreza, y más que ello discapacidad. Entonces se hacía de esa forma, se podía a las personas ubicar en terrenos municipales, o ahí había los ejes transversales que podía trabajar de esa manera. Entonces eso dejó de cumplirse. Entonces no, ahí son pocos los cambios que pedimos. Lo que pedimos aquí mismo es que se cumpla, a las personas que están dentro del quintil 1 y 2 de pobreza, más discapacidad, que se les pueda dar la vivienda, que se les pueda dar una vivienda digna, en donde estas viviendas tengan el acceso que es para la persona con discapacidad, diferenciando así el tipo de discapacidad, ¿no? Si tiene discapacidad física, serían las rampas y todo lo que tiene que ver. Entonces, en ese sentido, son pocos los aportes que hemos dado. Lo que nosotros hemos propuesto es que se cumpla y que se vuelva a hacer lo que se hacía antes, que se dé a las personas una vivienda digna, que se trabaje en conjunto con los municipios, con los GAD, con todos los que tiene que ser para que esto se cumpla, y que ese incentivo que se daba, creo que es de $5,000 o $6,000, que esté también latente para una persona que tenga un terrenito que pueda construir, o el Banco de la Vivienda mismo le ayuda a construir, de alguna manera que se cumpla todo lo que está planteado anteriormente en la Ley Orgánica de Discapacidades. Si me deja un poquito más, quería argumentar algo sobre el tema de salud del compañero Eliezer. Claro. Nosotros hemos propuesto también dentro de ese ámbito de la salud que el tema porcentaje no vaya para las personas con discapacidad, sino para el tema de las personas con enfermedades raras y catastróficas que conllevan una discapacidad. Bien sabemos que el 80% de enfermedades raras conlleva a una discapacidad. Entonces, ese porcentaje debería estar planteado para las personas que tengan una enfermedad rara, para su atención, una atención oportuna, que cada vez que una persona llegue con un carnet que diga 80, 90 o 100, sabemos que esa persona necesita una atención ya, no para la persona que tiene cualquier otro tipo de discapacidad, porque nosotros no tenemos por qué tener un porcentaje, porque por eso es el problema, por eso es lo que todo el mundo pelea por el porcentaje, por lo que se le da, por lo que se le deja de dar, basado en el porcentaje. Tiene mucha no digamos, no son como dicen, naturalmente dicen, son las acciones afirmativas, pues le ponen otro nombre, un nombre peyorativo le dan, pero son acciones afirmativas. Entonces, lo que queremos es que una persona que tenga un carnet de discapacidad, desde el 30% a todos por igual, no tiene por qué nadie diferenciarse por un porcentaje del 30, 40, 50, 60%, sino que tiene discapacidad y la persona, a él también le asisten los mismos los beneficios, que es decir, porque no son beneficios, son acciones afirmativas que les hemos ganado en las luchas perennes, en todo lo que hemos aportado. Entonces, eso queremos, que el carnet de discapacidad vaya sin porcentaje y solo esté referenciado para temas de salud. Persona que tenga discapacidad y temas de salud, ahí que vaya el porcentaje. Eso es, estimada señorita periodista. Gracias. Alfonso, ¿podrías indicarnos la propuesta en cuanto a la accesibilidad?
Bueno, las propuestas de accesibilidad en realidad son súper necesarias. Se pretende, y nosotros hemos insistido, de que las normas de accesibilidad universal en general para todas las discapacidades, especialmente en las infraestructuras públicas y privadas de asistencia al público, como la cadena de valor en servicios turísticos, de todas las empresas, instituciones que forman la cadena de valor en todos los servicios, en las escuelas, en las universidades, sean accesibles y que no solamente sean accesibles porque creen que deben cumplir una ley, al contrario, sean accesibles porque el Estado como tal, estas normas deben ser consideradas como tal, como normas. Y ya dejarnos de la época en donde las personas con discapacidad o las instituciones de hecho y de derecho o colectivos de hecho y de derecho tengamos que cada vez en cuando estar insistiendo al señor alcalde, al señor presidente de la junta parroquial, al señor director de X institución pública, que por favor diseñen sitios accesibles. O sea, ya deberíamos hace rato haber superado esa dificultad de estar poniendo un oficio, de estar insistiendo que hagan accesible tal o cual o X lugar. La accesibilidad como tal ya debe ser impuesta como una norma y en ese sentido el Estado ha tenido mucha deficiencia a través de la capacitación en la aplicación que está en la Ley Orgánica de Discapacidades sobre esta exigibilidad a los GATS parroquiales, a los GATS cantonales, incluso a instituciones del gobierno central. Es inaudito. Por ejemplo, le hablo de lo personal porque es vivencial. Yo estoy en un problema jurídico en la Fiscalía de la MENA 2, aquí en el sur de Quito. Y creerá que no puedo ni siquiera acceder por la puerta del garaje a estas oficinas. ¿Cómo es posible que un servicio del Estado, que a la larga es un derecho para todos, ni siquiera sea accesible? Y la oficina está en el segundo piso y cuando la secretaria recibe un oficio, ni siquiera quiere poner el sello de esta oficina de la Fiscalía MENA 2, la Fiscalía MENA 2, oficina oficina del respectivo fiscal, y no le quiere poner el sello porque dice que no puede bajarlo. Entonces yo digo, si uno como ciudadano con discapacidad, que más o menos tenemos independencia en hacer gestión, en apoyarnos para hacer una gestión personal, no quiero imaginarme cómo pueden hacer gestiones personas que tienen otro tipo de discapacidades y menos que no tengan personas que les asistan. Entonces, lo que pasa en Ecuador respecto a la accesibilidad universal, señorita periodista, es súper importante y es un tema que debe ser recalcado y está recalcado en nuestras observaciones en las pretendidas reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades, pero para que ya se conviertan en obligatoriedad. Sino, ¿qué sentido tiene que se llame Ley Orgánica de Discapacidades y las autoridades cumplen estas normas a medias y a veces ni siquiera las cumplen? Para darle una idea más real, señorita periodista, y las compañeras y compañeros no me dejan mentir. Recién, antes de la pandemia, hace 3 años atrás, si no estoy equivocado, recién se hace una reforma al reglamento, digamos, ya se hizo una revisión a la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Movilidad, en la cual recién se considera el transporte accesible e inclusivo. Y no había en la anterior ley, menos en su reglamento. Pero a pesar de eso, todavía tenemos, por ejemplo, en el municipio de Quito, en el municipio de Ambato y en algunos otros municipios, en el municipio de Cuenca, buses que son accesibles en la parte posterior, pero no tienen rampas. O sea, yo no puedo concebir esto en la cabeza. ¿Cómo podemos tener personas con discapacidad activas que queremos aportar al desarrollo de nuestras familias, al desarrollo económico de nuestras familias, a nuestra comunidad, al país, si no tenemos oportunidades? Y la accesibilidad es una de las más importantes porque sin movilidad independiente tampoco podemos aprovechar los espacios por más maravillosos que el Estado nos diga que tenemos. Claudia, ¿tú tienes algo que acotar con referente a la accesibilidad? Correcto. Muchas gracias por la invitación también estar presente aquí.
el tema de la accesibilidad es muy importante, como decía nuestro compañero Alfonso, porque sobre todo para las personas con el trastorno del espectro autista, que no necesitan rampas, pero sí tenemos nuestras rampas, son los lugares silenciosos. Por ejemplo, cuando una madre va a un establecimiento público, a un banco, o algún servicio público, a veces estos niños no soportan ruidos, tienen la hipersensibilidad, necesitan espacios silenciosos en donde puedan tener sus tranquilos, calmarse y relajarse. Esto debe haber en aeropuertos, en instituciones públicas, en instituciones privadas. Estas realmente son las rampas que necesitan las personas con el trastorno del espectro autista. Hablando de tal, no sé si ustedes puedan incluirlos en sus reformas, pero son importantes que estas personas también tengan esta accesibilidad y ellos y sus familias a poder salir y ser independientes. Pero muy de acuerdo de que la accesibilidad es algo importante y vital. Dani, ¿cuáles serían las reformas en cuanto a la comunicación audiovisual? Bueno, nosotros entendemos que el tema del lenguaje de señas ecuatoriano tiene que ser socializado para todas las personas. No nos podemos llamar inclusivos si nadie puede decir en lenguaje de señas al menos un hola o cosas así. Lo otro es obligar a las instituciones públicas a que tengan personal de servicio que esté capacitado a llevar un diálogo con personas con discapacidad auditiva. Eso también es fundamental. Como les estaba tratando de contar antes de que se me cortara el micrófono, nosotros tenemos ahorita abiertos 2 frentes legales que con la coordinadora estamos en la reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades y también estamos participando en la construcción de la Ordenanza Metropolitana de Discapacidades en el Distrito Metropolitano de Quito. Básicamente creemos que una de las falencias fundamentales de la Ley Orgánica de Discapacidades ha sido esta que no ha aterrizado en normativa local, de tal forma que los GATS, como bien nos decía Alfonso, sean también corresponsables en la ejecución de estas cuestiones. El tema audiovisual es muy importante porque si bien ahora la tecnología, por ejemplo, a las personas con discapacidad visual, el tema de las pantallas les está ayudando muchísimo, el tema del lenguaje de señas sí sigue siendo un obstáculo de comunicación y esos obstáculos de comunicación son precisamente los que nosotros queremos que se caigan con la reforma de la Ley Orgánica de Discapacidades. Nuestra principal visión de esa ley es que sea una ley enfocada en garantizar derechos. Y precisamente, como bien les contaba Félix, nuestra principal preocupación es que se entienda eso, ¿no? Que lo que buscamos es que se amplíen derechos y por eso, por ejemplo, queremos borrar del mapa el tema del carnet de discapacidades. Creemos firmemente que el porcentaje tiene que ser una guía médica exclusivamente, que no tiene por qué estar atado a ningún beneficio, a ninguna acción afirmativa. Y esa es nuestra línea, esa es nuestra perspectiva. Queremos, si conversamos mucho con las personas del espectro autista, este tema de las salas silenciosas en los espacios públicos lo tenemos considerado en la ordenanza metropolitana porque es accesibilidad para todos, ¿no? Yo también soy parte o sea, estoy en el colectivo de personas con discapacidad porque mi hijo tiene una discapacidad intelectual y básicamente es mucho más complejo el tema de la accesibilidad para las personas con discapacidad psicosocial y con discapacidad intelectual, ¿no? Porque digamos, a la sociedad le cuesta mucho más hacer ese tipo de adecuaciones que, por ejemplo, implantar
una rampa o algo así, que es un poco más fácil, digamos, porque la regla técnica inclusive es mucho más fácil de construir, ¿no? La regla técnica dice la rampa tiene que tener 15 grados de inclinación, pero ¿cómo hacemos una regla técnica para accesibilidad? Precisamente los que nos decía Claudia, por ejemplo, una regla técnica para construir un cuarto silencioso para las personas del espectro autista, no hay, no existe, no se ha desarrollado. Entonces, esa es nuestra perspectiva, eso es lo que estamos buscando. Félix, ¿qué cambios han solicitado en cuanto a los servicios? Bueno, con respecto a los servicios, bueno, creo que me referencio mucho con los gobiernos anteriores donde obtuvimos muchos cambios en este sentido en el servicio, la prioridad para la persona con discapacidad, y ahora no se lo acoge como tal. Entonces, creemos que lo que estaba planteado antes como servicio, con todo lo que habíamos logrado en el sector público y privado, se estaba respetando. Habíamos logrado mucho en ese sentido. Había ese respeto, esa estima por la persona con discapacidad, como las personas de la tercera edad, que la persona de la tercera edad pasa a ser una persona con discapacidad por el mismo hecho de perderse varias cosas en el tema cognitivo, en el tema corporal, en todo sentido. Ellos también pasan a ser personas con discapacidad. Entonces, queremos que se respete la normativa, que se respete los ejes transversales, las leyes, la Constitución, todo lo que está apegado a que nosotros tengamos ese servicio, no lo pongamos tanto como prioritario, sino que basado en la persona refleja la discapacidad, se pueda ser empático. La empatía tiene que ser primordial en este sentido. No es el hecho mismo de que existe una ley para que nosotros tengamos la preferencia en la atención, sino el hecho mismo de ver una persona que tiene cualquier tipo de discapacidad. No hablemos solo de lo físico, no solo de cualquier tipo, que hay esas personas que esa empatía esté reflejada ahí, que las personas que atienden al público conozcan ello, que se les dé talleres para que sepan qué es una discapacidad y diferenciar una discapacidad de lo otro. No puede ser justo que una persona que tenga tal vez una persona sordomuda, que no es peyorativo, es el nombre correcto de las personas, o sea, se puede hacer acogida por una persona que pueda referenciar, decirle, mira, esto, o si no puede vocalmente, textualmente, darle un folleto, mires esto, lo otro, explicarle. Entonces, en ese sentido, queremos que todo lo que está planteado vuelva a ser lo que era, vuelva a ser, que sea prioritario en el sentido hasta para descongestionar los servicios, porque sabemos que cuando una persona no pueden abordarla como es debido, o sea, se demoran mucho, las personas a veces se cansan y dicen, no puede aquí, no tiene que hacer, vaya al segundo, tercer piso, váyase por aquí, por allá, al familiar o quien les sea acompaña. Entonces, eso es lo que las propuestas en ese sentido están allanadas, no hemos pedido cambios, sino que se cumpla la normativa, que se cumplan las leyes, la ley orgánica, las leyes internacionales de las cuales somos Estado parte, la Constitución. Entonces, desde ahí debe prevalecer siempre la calidad humana del servicio. Eso es más importante, yo creo, que cualquier ley, la empatía hacia otro ser humano. Claudia, una vez que hemos escuchado estas propuestas para la reforma de la LOC, ¿podrías indicarnos las necesidades de la población TEA en cuanto a la educación, a la salud, laboral, servicios? No te escuchamos. Perdón, ahora sí. Este es un tema un poco complicado, porque, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de salud, el tema de salud es importantísimo en el tema del diagnóstico, sobre todo para las personas con el trastorno del espectro autista. Vemos que para poder obtener un carnet hoy en día solamente se puede hacer a través de instituciones públicas. Públicas o el IES, y para podernos dar cuenta en el tema del diagnóstico del trastorno del espectro autista es muy difícil. Incluso el mismo Ministerio de Salud no tiene las baterías adecuadas para poder hacer buenos diagnósticos. Entonces, muchas veces se equivocan en esto
y no aceptan tampoco diagnósticos de empresas privadas que de pronto estén debidamente certificadas. Dentro del mismo, la ley orgánica habla específicamente de que el Ministerio de Salud Pública tiene que supervisar, monitorear de que estén haciendo bien su trabajo instituciones que trabajan con la salud. En este caso, para la gente del trastorno del espectro autista, profesionales idóneos que estén trabajando con estas personas. Lamentablemente, el Ministerio de Salud no lo está haciendo, pese a que sí está dentro de la ley. Justamente como decía Félix, lo dice, está estipulado, mas sin embargo no se hace. Entonces, en salud realmente vemos que el tema del diagnóstico es algo muy complejo y sí sería bueno de que pronto no pongan tanto de sugerir, promoverá, pretenderá, sino ejecutará y garantizará, porque son palabras que realmente comprometen al Estado de que mejore en este tipo de cosas. En cuanto a educación, también creo que vemos allí algunas cosas como por ejemplo vacíos, como por ejemplo el tema de que habla de la parte técnica, y en este caso hablamos de personas que estén completamente habilitadas y capacitadas para poder tener a los estudiantes dentro de una aula escolar, pero eso no se ve y tanto en instituciones públicas como privadas sugieren tutores o maestras sombras que no están contemplados dentro de la ley orgánica, mas sin embargo les exigen. Entonces sí deberían ser un poco como más claros de que el Estado o la institución privada debe garantizar tener el profesional idóneo y debe tener y no poner a nadie que esté afuera, que el padre tenga que contratar a una persona para eso. En cuanto a la parte de trabajo, que creo que es una parte más álgida, porque en trabajo vemos que, por ejemplo, cuando son maestros sustitutos, padres sustitutos, estos padres sustitutos solo pueden ser hasta chicos de 18 años o adultos con creo que es el 75% más de discapacidad. Pero ¿qué pasa cuando un padre tiene un hijo que tiene una discapacidad del 60, del 50% y llega a la edad adulta, a los 18 años, en donde tiene que dejar de ser sustituto? ¿Qué pasa allí? Queda en indefensión porque el hijo no puede estudiar, no puede trabajar. Y no puede trabajar muchas veces porque incluso los regulares, la ley es clara y dice que el padre debe mantener a un hijo si quiere hasta los 21 años, siempre y cuando estudie. En cambio aquí, a los 18 años, una persona con discapacidad la dejan en indefensión. Entonces el padre ya no puede ser su representante y tampoco la persona puede ser, trabajar por esos porcentajes o porque esté estudiando, etcétera. Entonces, la ley sí debe contemplar un poco esto, en darse cuenta de que hay casos en los que realmente deben no ser sustitutos, pero tienen que mantenerlos. Entonces el padre debe estar un poco protegido ante la ley, porque también existen casos de que existen personas con el 75% de discapacidad, pero el padre no puede trabajar, porque simplemente tiene que cuidar a esa persona. Entonces tampoco puede ser sustituto. Es realmente un tema en la parte de trabajo y también el aceptarlo, porque seamos honestos, en la parte de trabajo siempre van a aceptar más a las personas que tienen alguna discapacidad física. Las personas que están con discapacidad psicosocial, las empresas rehúsan aceptarlos. Entonces es más difícil debe existir algo que realmente proteja a estas personas y que puedan tener acceso al trabajo como lo tiene todo el mundo. Bueno, estamos por finalizar el programa y quisiera que cada uno de ustedes nos den su conclusión con referente a todo lo que hemos analizado hoy. Empecemos por Félix. Muchas gracias, sí. Bueno, comparto ciertas ideas justo de Claudio, lo que comentaba.
nosotros lo que queremos como organizaciones y como personas con discapacidad es que todas las normativas, las leyes que nos acogen, todo se cumpla de gran manera. Podemos pasar pidiendo, proponiendo, pero si no se cumplen va a ser lo mismo. Digo, podemos hacer la mejor ley del mundo, pero si no se cumple no sirve de nada. Entonces, para eso estamos las personas que estamos haciendo el activismo en tema de discapacidad, para que se cumpla. Y queremos el aporte de todas las organizaciones, de todas las organizaciones que tengan que ver con el tema de discapacidad, y otras que no, que también son, a veces hay personas que son empáticas en ese sentido. Creo que solo si nos juntamos, si trabajamos juntos, vamos a conseguir estos objetivos. Mientras estemos dispersos, trabajando de un lado y otro, no vamos a conseguir nada. Siempre hablando un mismo idioma, siempre queriendo el bienestar para todo lo que significa discapacidad, hablando de lo macro. No hablemos solo de lo físico, lo otro, sino hablemos como personas con discapacidad, hablando de todo lo que significa discapacidad en todo sentido. Siempre siendo colaborativo, siempre estando ahí cuando se solicita ese apoyo. Y esperamos que el aporte también de las organizaciones que están escuchando en el tema del autismo o de otras patologías estén ahí presentes. Queremos esos recursos, porque nosotros no dominamos todos los temas, nosotros podemos dejar pasar por alto muchas cosas. Entonces queremos ese aporte, que nos acompañemos, que podamos nosotros también proponer basado en lo que ustedes nos presenten, o que ustedes mismos se acerquen y den sus propuestas para poderlo conseguir. Muchas gracias. Dani, ¿tu conclusión? Gracias. Bueno, básicamente decirle a la gente que lo que nosotros estamos buscando es un poco más de justicia social para las personas con discapacidad. Creemos firmemente que si bien la Ley Orgánica de Discapacidades es una buena ley en su texto, lastimosamente quienes han estado encargados de ejecutarla en muchos casos no la han ejecutado apropiadamente, y precisamente por eso creemos que tiene que ser reformada, para que desde las vivencias que ya tenemos más de una década con esa ley podamos completarla, complementarla y hacerla muchísimo mejor, para que las vidas de las personas con discapacidad sean transformadas realmente. Esa es nuestra lucha. Estamos haciendo lo mismo en el Distrito Metropolitano de Quito con la ordenanza de discapacidades también, precisamente para acercar esta justicia social a los territorios, para que las personas con discapacidad tengan el derecho a la ciudad, tengan el derecho a vivir en una ciudad que sea más acogedora, para que puedan trasladarse precisamente, como nos comentaba Alfonso, de un sitio al otro de forma independiente, para que la ciudad y las ciudades sean sitios en los que puedan compartir con todos, para que las ciudades sean sitios en los que las personas con discapacidad se sientan seres humanos completos, complejos como somos, todos los seres humanos. Eso. Alfonso, ¿cuál sería tu comentario? Primero, agradecerles por la invitación. Si hay algo que me caracteriza es ser frontal dentro de lo lógico, y una de las cosas que también quiero tomar las palabras del compañero Dani Grijalva y también del compañero Félix Galarza es que solamente unidos podemos consolidar acciones que nos permitan hacer efectivo lo que está en la ley. Inclusive el comportamiento humano, su ciudadano, lo más lógico no debe estar en la ley, sino en la conciencia de cada uno, sobre todo el saber vivir en inclusión. Tengo el honor, gracias al apoyo de Coordinade y de la Red de Colectivos Vivencial y Derechos de las Personas con Discapacidad del Ecuador, ser miembro usuario de la silla vacía, en donde se está tratando lo que Dani acaba de decir, la nueva ordenanza de discapacidad para el municipio de Quito. He participado ya en una reunión, no he sido convocado a más reuniones. Seguramente la comisión que está tratando esta ordenanza me volverá a llamar cuando se tope el tema, pero ya hemos hecho aportes a esta ordenanza que anhelo yo sea una ordenanza, aparte de una ordenanza buena, que sea una ordenanza modelo
para el resto de municipios del Ecuador. Entonces, no es un trabajo fácil, Félix también lo ha dicho, Dani lo ha dicho, somos complejos por nuestra discapacidad tal vez, el hecho de ser humanos también no somos iguales, pero vivir en inclusión es el reto de todas las sociedades, y en ese sentido saludo y agradezco a usted, Jessica, por habernos invitado a este bonito programa que es un aporte más a la socialización, no solamente de nuestras problemáticas, aspiraciones, problemas, sino es una oportunidad también de enseñarle a la sociedad que también somos parte del conglomerado ciudadano y que queremos seguir activos, que ya nadie hable por nosotros mismos, nuestros padres, nuestros tutores, comencemos a elevar la voz para que tengamos no solo una vida digna, sino sobre todo una vida inclusiva con calidad. Muchas gracias y felicitaciones por su programa y gracias por haberme invitado. Claudia, tu conclusión. Bueno, yo quiero agradecerles realmente pues, por toda la gestión que están haciendo ustedes para representar a toda la comunidad de discapacidad en el país. Sabemos que se han hecho muchas cosas, que existe una ley que ha ayudado mucho y ha sido ejemplo incluso de otros países a seguir, pero siempre vamos a querer mejorarla, ver de qué manera se puede ayudar más a estas personas, ver cómo poder cubrir esos vacíos que realmente a veces quedan dentro de la comunidad. Entonces, agradecemos por esta lucha porque sé que van realmente ahorita, por decirlo, iniciando dentro del proceso en la Asamblea para que se puedan cumplir estas y de pronto comprometernos e invitarlos a ustedes también para que en un futuro pues nos puedan ir contando cómo van esos avances, nosotros cómo poder apoyarlos y ayudarlos a que se pueda difundir, porque el conocimiento dentro de toda la comunidad es muy importante, que la gente sepa que se está haciendo algo importante para mejorar sus derechos. Entonces, sí los agradecemos muchísimo, esperamos verlos pronto y en lo que puedan, que nosotros podamos colaborar encantados, porque sabemos que va a ser para el bien común de todas las personas con discapacidad. Les agradezco a todos por sus intervenciones. Definitivamente existen muchas necesidades para las personas con discapacidad en lo que respecta a salud, educación, empleo, entre otras. Tenemos esperanzas de que la Asamblea Nacional apruebe y, bueno, se ejecuten estas reformas. Para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube RBP TV Digital, y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho. Por el canal RBP TV Digital, nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.